Señora Sonia Sierra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavi, ¿qué tal? Bien, no tan bien como usted que se dice en estos casos. Oiga, pero perdone, vaya una se ha liado, ¿no? Sí, la verdad es que nunca imaginé que esto iba a tener tantísima repercusión. Creo que la repercusión que ha tenido demuestra que había muchas personas que estaban deseando que algo así se propusiera. De hecho, es lo que hemos recibido, ¿no? Mucha gente diciendo muy bien, ya era hora, enhorabuena por la iniciativa. Eso ha sido como la tónica general. Oiga, ¿la solución es prohibir? Es que a mí esto me hace gracia. Es verdad que la palabra prohibir queda como muy mal, ¿no? Queda horrible y cuando hablas con la gente da la sensación que los colegios y que los institutos, no sé, son una especie de spa de sensaciones democráticas, donde no hay nada prohibido, donde todo se comenta, donde todo se decide. Es que eso no es así. Los institutos están llenísimos de, y los colegios, yo digo institutos porque siempre he trabajado en institutos y universidad, están llenísimos de prohibiciones. Por ejemplo, todos los institutos que yo conozco prohíben llevar capuchas y gorras. No conozco, no digo que sean todos, porque no, eso al final cada instituto tiene su normativa. Yo no conozco ninguno en el que estén permitidas las gorras y las capuchas, por ejemplo. En muchísimos está prohibido ir al lavabo entre clase y clase, bueno, a las horas de clase o entre clase y clase, esto depende de los institutos. Unos regulan que dejan a los alumnos con el permiso del profesor a la hora de clase y otros deciden que no, que entre clase y clase. Es decir, están llenísimos, hay unas normativas en los centros en los que se regula todo. Entonces, insisto, y nosotros que venimos de una dictadura franquista, pues la palabra prohibir queda horrible, nos suena muy mal, pero la realidad es que la vida en general y los institutos y colegios en particular están llenísimos de prohibiciones. Estamos hablando con Sonia Sierra, que es una de las profesoras. La otra es Elena Ramallo. Me gustaría entrevistarla también un día, que sugirió otra vez, creo que empezó todo con esto, ¿no? Con un artículo en The Objective, ¿no? A favor de prohibir el hijab en las escuelas. Lo digo por lo que decíamos antes, ¿no? Hombre, la verdad es que es que se ha montado la polémica. Recojo algunas informaciones para situarnos. No sé si usted se acordará de este caso que le voy a enseñar ahora. ¿Se Espera, acuerda? Xavi, que quiero matizar una cosita de la cronología. Claro, por supuesto. A ver, yo desde que dejé la política, que es cuando puedes escribir con total libertad, porque usted ya sabe que cuando estás en política, pues estás sujeta a una disciplina de partido, ¿no? Entonces, los temas sobre los que podía escribir tenían que estar siempre sujetos pues, a lo que se estaba haciendo en el partido en ese momento. Nadie me dijo nunca lo que tenía que escribir, pero era evidente que tú no podías ir pues, por libre proponiendo iniciativas, ¿no? Entonces, el primer artículo que yo escribí una vez que dejó la política tiene que ver con el tema de los pañuelos. A mí es un tema que me preocupa muchísimo porque he visto la evolución. Yo lo he explicado muchas veces, a mediados de los 90 era profesora primero como voluntaria y luego contratada de español para extranjeros, como para personas magrebís. Empecé con los adolescentes, luego continué con las mujeres, luego también hacía hombres porque se hacían las clases por separado. Y en aquella época ninguna niña ni ningún adolescente llevaba pañuelo de ningún tipo. Solo algunas señoras casadas, no todas, normalmente las que venían del campo, y lo que se ponía era como una especie de pañoleta como podían llevar nuestras bisabuelas en el campo. Entonces yo he visto, porque además hace unos años vivía en el Raval y ahora no vivo en el Raval, pero vivo muy cerca, yo he visto la evolución de cómo ha empezado a ir a más, a más, a más, a más, y cada vez hay niñas y más adolescentes tapadas y además más tapadas, porque el hijab no es ni propio de Marruecos, ni propio de Pakistán, ni propio de la mayoría de los países de los que aquí tenemos emigración, por no decir que no es de ninguno de ellos. Entonces, a mí me preocupa ver cómo he visto niñas en carritos veladas, niñas muy pequeñas, ver cómo en los colegios, en los institutos cada vez hay más niñas veladas. Entonces yo, por mi parte, había escrito varios artículos sobre este tema, ya digo, el primero que escribo cuando dejo la política sobre el tema, y la doctora Elena Ramallo, hace un tiempo, no hace mucho, ahora no sé, un mes, una cosa así, 2 meses, no me acuerdo, hizo un manifiesto, yo presté mi apoyo a ese manifiesto, y después fue ella la que me propuso que hiciéramos una propuesta de modificación legislativa para que de manera regulada se prohíba el uso de los hijabs en los colegios y del burka en las calles. Y a partir de ahí presentamos la propuesta, empieza a salir muchísimas noticias
Y luego yo escribo este último artículo, pero que ya digo que he escrito sobre el tema otras veces, pero esta propuesta en concreta es Elena Ramallo quien me propone a mí que la hagamos. Soy consciente, ¿eh? Yo, mis hijos sí han ido a la pública, yo vivo en una localidad con un 16-17% de inmigración y soy consciente de lo que usted dice. De hecho, le voy a enseñar una foto, ¿no? Adolescentes. Y además, yo creo que efectivamente hemos pasado del velo, del simple velo, al hijab, ¿no? Incluso Exacto. al chador en algunos casos que solo deja al descubierto la cara ovalada. De hecho, el otro día me fijé la diputada de Esquerra, también dicho con todo el respeto, evidentemente, ¿no? Es diputada autonómica. Me fijé, yo creo que ha pasado del velo al chador, para entendernos, ¿no? Aquello, no sé si por evolución personal, por las críticas de Alianza Catalana o lo que sea, ¿no? De todas maneras, bueno, y aquí, como pueden ver, una adolescente precisamente tapada, bueno, eh, precisamente con eso, ¿no? Lo que pasa es que no sé, insisto, no sé, yo soy poco partidario de prohibir, entiendo perfectamente eso, no sé si la solución es prohibir, pero en todo caso denota un poco la evolución o por decir un poco la islamización de nuestra sociedad, incluso de sectores juveniles. Claro, es que yo que, insisto, llevo muchos años en esto, estoy hablando desde mediados de los 90 que yo empiezo, yo también era bueno, de la idea, como creo que hemos tenido todos en un principio, de, bueno, vendrán aquí, descubrirán las maravillas de la igualdad entre sexos y optarán por la libertad y cada vez habrá menos mujeres tapadas. ¿Cuál es la realidad? No prohibiendo. La realidad es que cada vez hay más y cada vez están más tapadas. Usted ahora mismo lo acaba de comentar. Y luego hay otra variante que es que se ponen una mascarilla, con lo cual al final solo se le ven los ojos como si llevaran un niqab, ¿no? Es decir, cada vez hay más mujeres tapadas, cada vez más tapadas y cada vez más jóvenes. Entonces, por protección a la infancia y a la adolescencia, yo creo que sí, que lo que se tiene que hacer es prohibir, como de hecho lleva haciendo Francia desde hace 20 años. Efectivamente, bueno, en Francia la verdad es que empezó en el 2004, lo tengo por aquí, y además, bueno, la verdad es que efectivamente fue en el 2004, fue un ministro francés de Sarkozy. Lo que pasa es que eso también, ¿no? Insisto, yo no sé si soy partidario de prohibir, pero también denota un poco la islamización de la sociedad francesa. De hecho, lo hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Fíjense en el 2004, ¿eh? Claro, porque Francia va por delante de nosotros, porque empezó a recibir esa inmigración mucho antes que nosotros. Nosotros empezamos en los años 90, que es cuando yo empiezo a dar clases como voluntaria, a mediados de los 90. Ahí Francia ya llevaba mucho tiempo recibiendo inmigración, con lo cual pues nos van por delante. Entonces yo creo que lo mejor para proteger a estas niñas es eso. Bueno, la propuesta tiene dos partes, ¿eh? Una es la prohibición del hijab en los colegios y la otra es la del burka en la calle. Y aquí hay dos cosas. Una, la cuestión de la libertad y de la dignidad de la mujer, por un lado, y por otro, la seguridad. ¿Cómo sabemos que lo que hay debajo es una señora? Debajo de un burka no sabemos lo que hay realmente. ¿Cómo sabemos que no oculta armas? Entonces, creo que aquí, bueno, y más que, vamos, yo diría más o menos atentado semanal, ¿no? Usted que es periodista seguro que lo sabe mejor que yo, pero en Europa yo diría que vamos más o menos a eso, a un atentado islamista por semana, mínimo, Uh -huh. en toda Sí. Europa. Si es lo del, ¿se refiere a burka o a niqab? Ahora, el burka, pero la verdad es que entre el burka y el niqab tampoco hay una diferencia enorme, ¿eh? No. El niqab permite ver los ojos. Hombre, Sí, el burka yo no he visto ninguno. Es todo, es el típico prenda, no sé si afgana, que afgano, todo, ¿no? sí. Pero es cierto, yo niqab he visto. De hecho, si va por el Raval es fácil ver, o Claro. incluso por los aledaños del Raval. Y de hecho ya digo que yo, pues hace 20 años vivía en el Raval y no se veían niqabs. Si veías uno era como, Dios, qué horror lo que acabo de ver. Ahora sales al Raval, esto invito a cualquier persona que haga la prueba para que vea que es cierto lo que estoy diciendo. Sales al Raval cualquier día, sales, no sé, a las 5 de la tarde, 4:30, que es cuando están muchas veces por la calle porque van a buscar a los niños, y mínimo les garantizo que se van a encontrar 3, 4 señoras con niqab. Y esto antes no era así, por eso digo que vamos a más. ¿Se integrarán?
No sé si la pregunta es baladí o ni siquiera es apropiada, ¿no? Un poco lo que decía usted, pero ¿tenemos un problema con la integración? Bueno, yo creo que eso es un tema muy, muy complicado que seguramente no se puede solucionar con una propuesta legislativa. Aquí hay muchísimos aspectos, pero lo que sí que tengo claro es que por derecho, o sea, por respeto al Estado de Derecho en el que estamos, por respeto a la Constitución que dice que hombres y mujeres somos iguales, sí que se tiene que regular de una vez el uso de estas prendas que lo que hacen es invisibilizar a la mujer. Y yo no creo que ir tapada de arriba abajo favorezca la integración. No sé, me parece que no es la prenda que precisamente ayude a favorecer la integración. Pero insisto que eso sería un tema mucho más amplio y que se escapa de una propuesta de reforma legislativa, que es lo que nosotras pretendemos. Oiga, usted fue diputada autonómica de Ciudadanos. ¿Qué hemos hecho mal en inmigración? De hecho, Ciudadanos tampoco es que hablase demasiado de inmigración. Tenían otras preocupaciones, ¿no? Para entendernos. Sí, bueno, yo creo que en el tema de, insisto, yo no soy experta en este tema, creo que el tema de la geopolítica es complicadísimo y yo, pese a haber sido diputada autonómica, se me escapa. Yo no tengo intención de presentarme a Miss Universo, con lo cual no necesito pedir la paz en el mundo, pero creo que con el hecho de permitir que en los colegios públicos de un país supuestamente aconfesional hayamos permitido el uso de los hijabs, creo que eso ha sido una equivocación. Creo que desde el primer momento se tendría que haber enseñado que esto es un país aconfesional, que la educación es pública, como hacen los colegios franceses, los centros escolares franceses, que es una prenda que discrimina y que no podemos aceptar. Porque a mí otra cosa que me preocupa mucho es que me da la sensación de que tenemos mujeres de primera y de segunda. Es decir, a cualquiera de nosotros nos horrorizaría, no sé, que una hija, una sobrina fuera tapada al colegio en lugar de ir pues con ropa cómoda y ir tapada a eso, pues en pleno verano con el calor y la humedad que hace en Barcelona, tapaditas de arriba abajo, porque otra cosa en la que yo siempre insisto, se habla del hijab como si fuera una diadema. No, 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 no. El hijab significa que esa mujer, aunque estemos a 40 grados a la sombra, tiene que ir tapada de arriba abajo con prendas holgadas. Porque lo que significa el hijab es que la mujer debe cubrirse para no incitar sexualmente a los hombres y ahorrarse así violaciones. Si estamos aceptando esto, yo creo que lo que estamos haciendo es que en este país hay mujeres de primera y de segunda, y niñas de primera y de segunda, y a mí eso la verdad es que me aterroriza. Entonces yo creo que ahí nos hemos equivocado. Es decir, con el respeto a las culturas y las religiones, que a mí me parece bien, respetar las religiones y las culturas, siempre y cuando estén en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico y con nuestra Constitución. Creo que ahí nos hemos equivocado, porque clarísimamente el hijab va en contra de la igualdad de sexos. Ujú. Usted recuerda, no sé si va a recordar este caso, es antiguo, pero es del 2009, no sé si se acuerda. En un instituto de Mollerusa aparecieron velos islámicos de unas señoras y los alumnos dijeron en fin, que todos iguales, ¿no? Que si las chicas iban con velo, o al menos esas dos chicas, ellos podían pues llevar gorras, otras prendas Claro. textiles. Y o aquello de los profesores, supongo, buen rollistas, ¿no? Progresistas, etcétera. No, no es lo mismo, etcétera, ¿no? ¿Aquí claudicamos? A ver, esto es una noticia concreta, pero yo esto me lo he encontrado 1000 veces en las aulas. Yo antes de dedicarme a la política era profesora, cuando dejé la política he vuelto a las aulas. En diferentes institutos de diferentes localidades, yo siempre me he encontrado. Si yo me tengo, porque es lo que decía al principio de la entrevista, yo no sé si en todos, pero yo diría que en todos los institutos está prohibido la gorra y la capucha. Cuando tú le dices a un alumno, quítate la gorra, por favor, la respuesta es porque yo me tengo o la capucha, porque yo me lo tengo que quitar y esta que está al lado y va tapada no se lo tiene que quitar. A mí nunca se me ha ocurrido ninguna respuesta convincente. No existe, es verdad. ¿Por qué una persona no puede llevar gorra, pero sí puede llevar hijab? Cuando uno, la gorra tapa mucho menos que el hijab, punto número uno. Digo, por ejemplo, por el tema de auriculares. Si tú llevas una gorra se te van a ver los auriculares, si llevas un hijab no. Y dos, la gorra nos puede gustar o no nos puede gustar, pero no significa nada malo.
el hijab significa cosas malas, que es lo que he explicado antes, es que la mujer debe cubrirse y diferenciar claramente entre la mujer y el hombre por un lado y entre las mujeres castas y las mujeres no castas por el otro. Entonces, ¿por qué permitimos el hijab y no permitimos las gorras cuando realmente las gorras son mucho más inofensivas que el hijab? Sí, yo creo que ahí nos hemos equivocado. Ujú. Vamos tarde en el tema de inmigración. No sé si es decir, para entendernos, si ahora imagínense que una ley que prohíbe lo que dice usted, ¿no? Los velos en las escuelas, seguramente saldríamos en Al Jazeera. Con lo cual, francamente, no sé si además tendríamos un susto, ¿no? Vamos tarde en todos estos temas. Quizá habría que haber legislado a la aparición de los primeros, pues no sé, hijabs o velos en las escuelas. Claro, yo ahora le diría que sí, pero a toro pasado es muy fácil decirlo. De entrada, pues para todos nos resultaba más agradable, más cómodo decir que respetábamos otras culturas. Claro, sí, sí, para mí vamos tarde, pero también digo que hablar a toro pasado es muy fácil. Todos imagino que teníamos la esperanza, pues eso de que esto desaparecería por sí mismo y que al final no habría mujeres tapadas. Y la realidad es justo lo contrario. Y es eso, invito a cualquier persona que se dé una vueltecita por el Raval, digo por el Raval, puedo decir, pues según qué barrios, yo qué sé, de Hospitalet o de Tarrasa. ¿Es el fracaso de la integración? Sí, 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 para mí sí. Bueno, evidentemente hay personas que han venido a España, que están aquí, que trabajan, que estudian y que posiblemente han tenido un futuro mejor que si se hubieran quedado en sus países, lo cual pues me parece maravilloso, ¿no? Que nuestro país le ofrezca oportunidades mejores a personas que en su país no las hubieran tenido, a mí me parece fantástico. Yo para nada soy ni anti-inmigración, ni estoy en contra de ninguna religión, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que yo, como persona que respeta el Estado de Derecho, quiero que la libertad religiosa que garantiza nuestra Constitución se quede en el plano de lo privado y que esas ideas religiosas nunca estén en contra de lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, perdón, le voy a sacar una foto, se acordará seguro. Usted estaba a Sí, favor del. además la saca siempre usted, sí, 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 perdón, pero bueno, para de esto, ¿no? Usted estaba a claro, favor del acoger. ¿Hay una diferencia entre una cosa y la otra? claro, es que de hecho le voy a pedir que luego que me mande la foto porque el otro día las afroféminas tuvieron la fantástica idea de decir que yo era anti-inmigración. Entonces Ah, busqué la foto, bueno, no la no, encontré, pues pero, ahí tiene el argumento. pero le puse un recorte de periódico, bueno, una captura de un periódico donde explicaba que además yo fui la portavoz de Ciudadanos en esos momentos que dio las declaraciones. Es que, insisto, yo por mi trayectoria, a mí me encanta, bueno, estudié filología española, los primeros estudios que hice posgrado fue un posgrado de español para extranjeros, es decir, a mí me encanta relacionarme con personas de todos los países, respeto todas las religiones, me encanta conocer nuevas culturas, me encanta viajar, me encanta que vengan a mí. Aquí no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, el recurso fácil de llamarte islamófoba o de llamarte racista, bueno, pues no sé, yo creo que una persona racista no se va a vivir al Raval, como hice yo, una persona racista no da clases primero como voluntaria y luego ya cobrando como profesora de español para extranjeros con personas magrebís. Se ha de decir que yo como racista soy bastante pésima, la verdad, ¿no? Porque, bueno, es como el recurso fácil, ¿no? Cuando no tienes ganas de argumentar, pues eres eso, islamófoba, racista, facha, bueno, Pero ¿qué le eso, voy a eso contar es a usted? habitual, ¿no? Claro, Yo lo he sufrido en mis propias carnes, ¿eh? Escribes claro. cualquier artículo así un poco de inmigración y enseguida te llaman, pues eso, ¿no? Todo lo que usted ha dicho. Bueno, de hecho, ya sabe que usted que yo lo sigo desde hace muchísimos años Ah, es usted, y, gracias. y usted se lo sabe que es verdad, que he comentado muchísimos tweets y artículos. Usted es de las primeras personas que se atrevió a decir o esto nos ponemos manos a la obra o vendrá la ultraderecha y se encargará la ultraderecha. Usted eso, no es que yo ahora lo diga por hacerle Gracias. la Veo que pelota, es me que esto sigue y buscamos los efectivamente. artículos, ahí están. Sí, sí, sí. Yo que sé, pueden ser, ahora no me acuerdo, pero a lo mejor de 2013 hay artículos suyos en este sentido. Sí, 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 sí. Yo visité barrios, cuando empezaba el tema, hombre, ya visité barrios complicados a ver qué pasaba para verlo in situ, ¿no? Sal, Rocafonda, Cananglada, etcétera, ¿no? Y ya veía que teníamos un problema. Y evidentemente lo que a usted le llaman ahora, a mí también me lo dijeron a otro nivel, ¿no? Porque yo simplemente soy un periodista. Pero sí, y temo que se han confirmado todas las teorías. Incluso en Rocafonda, perdón, ¿eh? No quería hablar de. En Rocafonda fui, no sé si se acordará, de Manuel Cuyás.
Sí, Era un periodista fallecido, teníamos sí, buena sí, sí. relación. Estaba dentro de mi canon periodístico, junto a Gregorio Morán, Manuel Trayero y algún otro más. Y él me dijo, vete a Rocafonda. Vete a Rocafonda. Y él era próximo a UNS, más o menos, ¿no? A Convergencia, etcétera, etcétera. Y seguí. Perdón, fui a Rocafonda por eso y porque un día en la sala de prensa del Parlamento, entonces me dejaban entrar, me encontré una chica, que era una colega, que su tío era mozo de escuadra. Y ya en esa época, para ir a Rocafonda, los mozos era complicado. Era complicado. Lo que Claro, pasa es que no sé si hacemos tarde. De hecho, me va a permitir, le voy a hacer una confesión. Antes de las últimas elecciones comí, excepcionalmente, porque no suelo comer con políticos, con Carlos Carrizosa. Y yo le dije, Carlos, tenéis que hablar de inmigración. Y me dijo, bueno, es que claro, tal, porque está Vox. Pero le digo, ¿tú dónde vives, Carlos? Carlos Carrizosa vive en el Ensanche. Ahí seguro, eso no es el Raval. Ahí seguro que no ve ni caps y vamos, yo diría que ni siquiera ve los islámicos, ¿no? Por eso, yo creo que en general la clase política va tarde, ¿no? sí, Pero sí, no he venido a hablar de mí, perdón. no, no, sí, sí, es cierto. Y insisto, y además, ya sabe, cuando yo estaba en el Parlamento, yo era portavoz de Educación y Cultura, con lo cual no me encargaba de estos temas y no me iba a meter en negociados que no eran los míos. Pero bueno, ya digo, yo desde el punto de vista personal, el primer artículo que escribí cuando dejé la política fue sobre este tema, porque, bueno, yo soy feminista, aunque ahora cuesta un poco decir que es feminista una con las barbaridades que se han hecho en nombre del feminismo, pero bueno, yo he sido toda mi vida feminista, no lo voy a dejar de ser ahora, porque unas señoras se hayan dedicado a hacer unas leyes muy perjudiciales para las mujeres. Yo voy a seguir reivindicando que soy feminista y desde el punto de vista feminista para mí, insisto, todas las mujeres somos mujeres de primera. Entonces, aceptar que hay niñas a las que se vela, me parece que es no estar muy preocupadas por las mujeres, ¿no? O considerarlas de segunda, bueno, como les pasa a ellas. Bueno, no, yo creo que no, que por defensa de la infancia y por defensa de las mujeres hay que sacar este tema. Yo insisto que en ningún momento pensábamos que iba a tener la repercusión que ha tenido. También ha tenido su parte dura porque he tenido amenazas de muerte incluso. ¿Ha tenido amenazas de muerte? Sí, 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 he tenido amenazas de muerte, pero a pesar de todo yo estoy muy contenta porque haber puesto este tema en agenda me parece muy importante y el hecho, desde que sale la propuesta hasta hoy, piense que hacemos 2, 3 entrevistas cada día, o sea, ha sido, bueno, muchísimo interés mediático y muchísimo apoyo de la gente. Y como le decía antes, mucho comentario de menos mal que alguien lo dice, ya era hora, todo nuestro apoyo. Entonces creo que es algo que como que estaba ahí, ¿no? Y que quizás nadie se atrevía a decir. ¿Cómo interpreta que en Parla precisamente un sindicato próximo, en este caso creo que a Podemos, incluso por lo tanto a la izquierda, se manifieste a favor del hijab en las escuelas? Bueno, porque partidos como Podemos han hecho proselitismo del hijab, han puesto a señoras con pañuelo en sus mítines. Después aquí en Cataluña ha sido vergonzoso, este 8 de marzo había no sé cuántas localidades de diferentes signos políticos en las alcaldías que en los carteles había mujeres con hijab. O sea, ¿qué estamos haciendo de verdad? ¿Estamos reivindicando esto? Bueno, de hecho, Esquerra Republicana también hace proselitismo del hijab. Tiene una diputada, Najat, que hace años que está, cuando yo era diputada ya estaba, que sale con hijab. Es decir, hay partidos que lo defienden, que luego además se autoproclaman feministas, lo cual a mí que me lo expliquen, ¿no? La, ¿Cómo la puede ser izquierda, feminista y reivindicar una prenda que marca a la mujer y la discrimina? la izquierda se está suicidando. Absolutamente, absolutamente. De hecho, aunque tengo esta fama de facha, yo siempre me he considerado una Pero persona. lo de facha, perdón, Sonia Sierra, pero disculpe, es por lo de filología hispánica. Ya, bueno, es por tantas cosas lo de facha que yo ya casi me lo tomo como un título nobiliario, pero a mí me hace mucha gracia. Yo antes de estar en Ciudadanos, y lo he explicado mil veces, pues yo votaba a Iniciativa Catalunya als Verds, al Partido Por eso lo digo. Socialista. Pero bueno, quiero decir, me van a seguir llamando facha, me da igual. Yo ya digo que me lo tomo casi como título nobiliario, ¿no? Pero bueno, porque además los hechos dan igual, es decir, usted ha sacado ahora una foto mía en la manifestación del Bulema Cullí, yo he puesto declaraciones mías de esa manifestación, da igual, no importa.
yo soy anti-inmigración. Bueno, no sé, es que claro que pues para ti la perra gorda, no sé, yo no voy a ponerme aquí a reivindicarme de una manera u otra, ¿no? Yo sé lo que soy, sé las ideas que he defendido siempre, sé las ideas que defiendo, que evidentemente algunas han ido cambiando a lo largo del tiempo y no pasa nada, pero bueno, es igual, me van a seguir llamando facha, pues ya está. Yo creo que es que en Cataluña si no te llaman facha, mal. Oiga, y lo que decía, la izquierda se está suicidando porque no habla de estos temas. No sé si eso explica un poco el ascenso de la ultraderecha, que los votantes de izquierda viven en barrios, además, generalmente con mucha inmigración, ¿no? Y no sé si Claro, se ven desamparados. claro, vamos a poner un ejemplo que a mí me parece escandaloso, el de los menores no acompañados. Si un menor se fuga de su casa, lo primero que hacen las autoridades es llevarlo con sus padres, ¿no? Ujú, Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué ujú. cuando son de otro país no se hace lo mismo? O sea, a mí el tema de los menores no acompañados soy incapaz de entender por qué no se intenta devolver a estos niños a sus familias, que yo creo que es lo más correcto. Luego, no voy a criminalizar al colectivo, ni mucho menos, pero no podemos negar que donde hay centros de menores no acompañados, hay conflictos. ¿Son todos? Pues seguramente no. ¿Hay conflictos? Sí. Si tú en lugar de explicar esto sales diciendo que son todos maravillosos, que son seres de luz, que vienen los mejores de su país, que son prácticamente la salvación de España, y tú como vecino lo tienes al lado de tu casa y te da miedo que tus hijas salgan al parque y a tu hijo le roban la mochila cuando viene del cole y te vas encontrando con problemas, si un partido te dice, oiga, usted, esto que usted está diciendo es mentira, porque son todos maravillosos, y otro partido dice, oiga, tiene usted razón, pues claro, es que al final la gente acaba votando con quien se siente reconocido, ¿no? Si tú les estás negando la realidad que están viviendo estas personas, porque además, claro, normalmente los centros de menores no acompañados no suelen estar precisamente en Pedralbes. Entonces, si tú vives en un barrio, yo qué sé, de Tarrasa, bueno, voy a poner un caso, Rubí, que ya sabe que yo soy de Rubí. Hace unos años, además coincidió con la campaña electoral, yo diría que fue las últimas municipales, no, las penúltimas, querían poner un centro de menores no acompañados en Rubí, al lado de una guardería, al lado del polideportivo municipal. Rubí es un lugar que, ya digo, pues desde los mediados de los 90, que es cuando yo daba clases de español para extranjeros, lo hacía en Rubí, empieza a recibir mucha inmigración, no ha habido conflictos racistas de ningún tipo, pero al final dices, oye, no nos puedes poner un centro de menores no acompañados aquí al lado de una guardería. Pues yo recuerdo a la alcaldesa, que en ese momento era alcaldesa y se presentaba a la reelección, megáfono en mano, diciendo aquí no, y esta señora era socialista, pero no quería un centro de menores no acompañados en Ruí, que al final no se puso. Entonces, claro, en este caso esta señora es socialista, pues esta señora en lugar de ser socialista hubiera sido de Vox y hacen lo mismo. ¿A quién acaba votando la gente? Con quien se sienten identificados, con quien sienten que están defendiendo sus problemas o que les están intentando dar soluciones. Entonces, si los menores no acompañados son todos tan fantásticos y maravillosos, ¿por qué cada vez que se intenta poner un centro de menores no acompañados, los vecinos se quejan? Y yo No creo que España coincido, no es un yo. país racista. Yo creo que España no es un país racista, lo digo de verdad. Habrá racistas como en todas partes, pero creo que en general no es un país para nada racista. Pero que tú no seas racista no quiere decir que niegues que, por ejemplo, a proporción al número de inmigrantes que tenemos con los delitos de agresión sexual y de violación, a proporción son mucho más, porque son más o menos como la mitad de los delitos, casi la mitad en agresión sexual y más de la mitad en violación, cuando representan en el total de España el 12%. Entonces, claro, si tú insistes en que eso no es verdad y la gente lo vive, pues al final la gente dirá, pues mira, estos serán malísimos, serán de ultraderecha, pero me reconozco en lo que están diciendo. Y en estos que son tan buenos y tan maravillosos y son tan de izquierda, me están diciendo que mi realidad es mentira. Bueno, pues eso explica muchas cosas. Coincido con lo de los menas, ¿eh? Si aquí, en cuanto se escapa un menor, lo devuelven a su familia, si no ha cometido un delito, pues habría que hacer lo mismo con los menores extranjeros, ¿no? Y lo de los datos, la van a llamar facha total, porque eso es Bueno, lo que sí, dice Vox. Lo que pasa es que Vox lo dice de datos oficiales de la propia Generalitat, o sea yo que también, sí, son sí. respuestas para... Sí, por eso digo, ¿no?
Yo no me invento datos, usted ha seguido mi trayectoria, sabe, me he podido Sí, sí, no, equivocar en por alguna supuesto. ocasión, como todo el mundo, pero sabe que intento ser muy rigurosa en todo lo que digo. Sí, sí, sí. Señora Sonia Sierra, déjeme hacer una pregunta. ¿Añora la política? No, 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 la verdad es que no. O sea, no reniego, ¿eh? Fue una etapa interesantísima, fue una etapa muy intensa, pero es que mi vocación era ser profesora, mi vocación nunca ha sido ser política. Acabé un poco de rebote en política, aprendí mucho, fue interesantísimo, pero mi vida es mucho más feliz como profesora y bueno, haciendo activismo en propuestas concretas en las que yo creo. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Qué falló en Sí. Ciudadanos? Bueno, tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Yo me fui y nunca hablé mal del partido, expliqué los motivos por los que me había ido intentando ser lo más escéptica posible. Yo creo que, bueno, que Ciudadanos hizo muchísimas cosas bien y cuando hizo muchas cosas bien ganamos las elecciones aquí en Cataluña y luego se empezaron a hacer cosas erróneas, se hicieron cosas mal y por eso se perdieron las elecciones. Bueno, se perdieron, se ha acabado perdiendo todo. Y bueno, yo creo que es una pena, ¿no? Porque creo que Ciudadanos era muy buena propuesta. A mí fue un partido como a tanta gente que me ilusionó mucho, que me gustó mucho. Pero bueno, yo tampoco soy de llorar por la leche derramada, eso pasó, tuvo su momento. Y bueno, pues en el momento que no le da respuesta a lo que quieren los ciudadanos, pues una opción política desaparece, ya está, no, no hay más. Bueno, no hay más. El análisis sería mucho más profundo y mucho más largo, pero en resumen sería eso, ¿no? Debería escribir un libro, Mi paso por Ciudadanos. Seguramente sacaríamos buenas conclusiones. Bueno, he escrito una novela que, si todo va bien, se publica en junio, ya he firmado el contrato, que se llama Nunca seré tu madre, que no es exactamente sobre mi paso por Ciudadanos, pero la protagonista es una periodista constitucionalista y evidentemente lo que cuenta está muy basado en lo que yo viví en primera persona, no solo, también he recurrido a libros pues como el de mi amigo Coscubiela o el de mi amigo Juan Milián, es decir, de diferentes ámbitos del espectro político, de periodistas como Lola García, ¿cómo se llama? Sandrine Morel, es decir, aparte de mi experiencia personal hay un trabajo de documentación detrás importante y bueno, y me apetecía mucho explicar todo lo que viví en primera persona. Pensé que ensayos ya se habían escrito muchos, que ya no tenía tampoco mucho sentido, y pensé que, bueno, una novela que tuviera como trasfondo todo el proceso independentista podía ser interesante. Y bueno, a ver, cuando salga en junio ya a ver si gusta o no gusta, espero que sí. Ahora es el momento de escribir novelas sobre el proceso. Bueno, la felicito porque no aprovecha el boom de San Jordi, ¿no? O sea que todo el mundo está ahora ahí. No, pero si todo va bien, saldrá en junio. Es que Por eso, estuve... no es aquello para el abril, para abril, ¿no? No, exacto, sí, 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 será ¿Y como, no es su sé. primera novela? No, la segunda. Ah, vale. Y la Escribí primera otra. iba, ahí voy perdido. La primera era de. La primera es la historia de dos amigos, que son adolescentes, un chico y una chica, que empieza pues más o menos en los 90, ¿no? Con toda la transformación de Barcelona, en la Barcelona 92, y va evolucionando hasta justo antes del procés, porque no quería meter el procés en esta novela. Y bueno, todas las cosas que les van pasando es más personal, tiene que ver. Hay un trasfondo político y social, pero es más intimista, es más personal, y esta segunda es más política. ¿La periodista constitucionalista trabaja en TV3? No creo, Bueno, ¿no? no, trabaja en el Parlamento, ¿no? Bueno, sabe que eso lo he vivido muy de primera mano. Trabaja no se da el nombre, en un periódico constitucionalista y luego pues empieza a ser también tertuliana en TV3 y en otros programas. Y bueno, no sé, creo que ha quedado bien. Esperemos Bueno, no, que pues evidentemente la leeremos. Ustedes tenían un problema que era el nombre, lo de constitucionalista era muy largo. ya, la verdad es No sé, pero había que inventarlo, porque ellos eran, bueno, eran los buenos, ¿eh? O los indepes o no sé qué, ¿no? Bueno, indepe ahora tiene connotación negativa, ¿no? Pero eso claro, en un periódico de papel se te comía la primera línea, ¿no? Del titular. sí, luego aparte, defender la ley no es guay, no vende.
Ellos, aparte que destinaron muchísimo dinero y lo hicieron muy bien, las cosas hay que reconocerlo, destinaron mucho dinero a lo que hoy sería crear relato, ¿no? Y crear marcos, lo hicieron maravillosamente bien. Hubo grandes hallazgos como derecho a decidir, a gramatical, pero entró como, como un cohete y la gente lo compró, aunque es gramatical, el derecho a decidir, lo he explicado muchas veces, falta el complemento directo. Ellos eran muy buenos también porque tenían mucho, esto lo explico un poco en la novela también, tenían muchos recursos económicos, muchas personas trabajando liberadas para crear eso. Pero bueno, no les quito méritos, lo hicieron muy bien y desde el otro bando, pues no, esto no fue así, las cosas como son. Sandrine Morel, ha citado, es la corresponsal de Le Monde. Tiene un libro muy Exacto. bueno sobre el proceso. De hecho, se acordará que ella explica una anécdota que un jefe de prensa de Artur Mas, que me imagino quién, y yo creo que usted también, había hecho algunas críticas o algunas crónicas críticas con el proceso y dijo, bueno, esto lo arreglamos, ¿no? Compramos publicidad en Le Monde y tal, ¿no? Y aquí todo el mundo se escandalizó y tal, pero pensé, bueno, pero si esto funciona así, Bueno, de hecho, lo dice usted, la cantidad de pasta que se gastaron en publicidad, subvenciones, etcétera, ¿no? De hecho, esta anécdota la explico con nombres y Ah, apellidos, vale. explico que le ha pasado a Sandrine Morel, porque ya digo que es un libro que, aparte de mi opinión personal y mi punto de vista, está documentado y he intentado que haya puntos de vista pues tan diferentes como el que puede ser de Coscubiela o de Juan Milián. Y sí, sí, eso lo explico porque es, bueno, es muy llamativo, ¿no? Y bueno, además, como está publicado, yo no estoy desvelando nada, está ahí publicado, lo explicó reiteradamente Sandrine Morel. Y sí, lo recojo en el libro. También cuando, aparte es curioso porque yo escribo sobre todo en verano porque trabajo, entonces lo iba escribiendo de verano en verano y cuando la empecé a escribir el procés estaba totalmente muerto. Y yo dije, ay, ¿por qué escribes ahora esto? No le va a interesar absolutamente a nadie. Y justo después, Sánchez necesita los 7 votos de Puigdemont y Puigdemont, que era este señor que estaba allí, que nadie se acordaba de él, pues de repente empieza a tener una importancia increíble y ahora cuando salga la novela publicada, pues el procés vuelve a estar bastante candente, pero en el momento que la escribí era como, bueno, me apetece escribir de esto, pero no o sea, sin ninguna visión comercial, porque no le interesa ya absolutamente a nadie el tema, ¿no? Pero bueno, mira, Sánchez se ha encargado de revivar el tema. O sea, el jefe de prensa era Joan María Piqué. Sí. Bueno, lo leeremos, lo leeremos. Bueno, yo ahora no me acuerdo de memoria, pero juraría que en el libro pongo el nombre, pero no, la verdad es que Bueno. ahora no me acuerdo. Hombre, la verdad es que Coscubiela tiene un libro de memorias muy bueno sobre esto, que Uh para -huh. él la tesis es que es carlismo en parte, y Juan Milián tiene, hombre, él tiene varios libros, tengo uno aquí, pero tiene ese que dice que en cierta manera hemos hecho, los catalanes hemos exportado el proceso, o la Moncloa ha importado el proceso, es eso, ¿no? Sí, sí, de hecho es un libro que yo he citado infinidad de veces, porque creo que Juan Milián, que es una persona muy inteligente y muy culta, fue clarividente y lo clavó y bueno, me baso en este libro y me baso en el de Coscubiela. Tengo excelente opinión de los dos, tanto en lo personal como en lo intelectual, y bueno, me parecía interesante que no estuviera solo mi punto de vista, que hubiera otros. Durán tiene algún otro libro que dice que esa expresión catalana que nos fotremos un pa como unas hostias, nos meteremos un batacazo, que en eso también acierto. Oiga, ¿el proceso qué fue? ¿Una ensoñación, como dijo el Supremo? Bueno, tiene una parte, ¿no?, de ensoñación, pero tiene una parte también ilusionó a mucha gente. Yo creo que es un momento en que mucha gente se ilusiona en la política. Unos se ilusionan con Podemos, otros se ilusionan con Ciudadanos y otros se ilusionan con el Procés, y eso es cierto. Y luego, pues también hay unos intereses creados y mucho dinero destinado a eso. Pero se hicieron, o sea, una cosa puede ser una ensoñación, pero si tú haces cosas ilegales, pongo un ejemplo, ¿eh? Si mi ensoñación es tener una diadema de diamantes, pero voy a la joyería y me la llevo, pues será una ensoñación porque quiero ser una princesa, no es el caso, pero bueno, pero además he cometido un delito, ¿no? Quiero decir, creo que una cosa no quita la otra. Pero, perdón, déjame insistir y ya terminamos. Pero, ¿cómo pudo ilusionar a tanta gente? ¿Jugaban con los Bueno, sentimientos? porque lo hicieron bien. Quiero decir, bueno, yo soy absolutamente antiindependentista, ya lo sabe, pero hay que reconocer que lo hicieron bien. Era, bueno, lo digo porque además yo en aquella época, cuando empiezo a ir a tertulias en 2013, era dificilísimo combatirlos. O sea, cuando tú le dices a la gente, tienes derecho a decidir, evidentemente era una trampa, porque
eh, primero, como he dicho, es agramatical, porque decidir es un verbo transitivo, con lo cual necesita un complemento directo. Aquí, bueno, de hecho, los periodistas extranjeros no sabían ni cómo traducirlo, porque una lengua por casos, como puede ser el alemán, si hay un verbo transitivo, obligatoriamente tiene que haber una palabra en acusativo, ¿no? Entonces, claro, no sabían ni cómo traducirlo, porque es manifiestamente agramatical, pero a la gente le gusta pensar que tiene derecho a decidir, que tú les das un derecho y que pueden escoger, que no era verdad. Pero es mucho más fácil vender eso que decir, oiga, no, mire, es que resulta que esto es inconstitucional, no, es que esto resulta que... Claro, era muy difícil porque ellos eso habían destinado mucho dinero a crear un muy buen mensaje, lo vendieron muy bien, bueno, en todas las manifestaciones, todo la idea de un solo pueblo unido luchando contra, bueno, David contra Goliat, que no era verdad, porque en realidad estaban con todo el dinero de la Generalitat disponible, ¿no? Pero todo este tipo de relatos, pues gusta y en un momento de crisis sirvió para ilusionar a mucha gente. Y entonces, mucha gente lo siguió porque eso lo hicieron bien. Otra cosa es lo que a mí me parezca. Pero bueno, hay que reconocer que lo hicieron muy bien y por eso entusiasmaron a mucha gente. Es que el derecho a decidir, entiendo sus críticas como profesora, ¿no? Pero una manera de dorar la píldora, ¿no? De edulcorar el lenguaje. El lenguaje es muy importante en estos casos. Claro. Pues claro, el derecho de autodeterminación, hombre, a los votantes de toda la vida de Convergencia igual les asustaba, porque claro, tenía reminiscencias, no sé, de la autodeterminación de los países africanos en los años 60, ¿no? Claro, pero eso es un trabajo que hay detrás que se pagó y que lo hicieron bien. Por eso digo, hay que reconocerles que lo hicieron bien, que emplearon mucho dinero, muy bien empleado, y crearon un relato muy bueno. Un Pero, relato, imagen, muchas cosas lo hicieron bien. Entonces, también mucho dinero empleado en redes sociales, bueno, TV3, ¿no? Pero estoy de acuerdo, TV3. pero incluso en este, estoy absolutamente de acuerdo en esto. Es la importancia de lo que ha dicho usted antes, el marco mental, el relato, el lenguaje, los medios, etcétera. Pero incluso en este caso, ¿cómo podía convencer, bueno, una parte importante, la mitad del censo electoral, más o menos, ¿no? No llegaba a 2 millones de 5,5, porque aquello, claro, bueno, primero, con el resto de población que no estaba a favor del proceso, ¿qué haces? Lo que hacía, usted lo ha dicho, un sol popla, pero eran 2 millones de un censo electoral de 5,5. Ya no entro en otras consideraciones que parecía que el Estado evidentemente no haría nada, ¿no? La famosa hoja de ruta de los 18 meses, Europa nos acogería con los brazos abiertos, Merkel haría reverencias, todo ese castillo de naipes, en cierta manera, ¿cómo pudo la gente tragar tanto en estos casos, ¿no? Bueno, porque hay mucha gente que tiene asumido que los catalanes somos superiores. Yo me acuerdo una vez, estaba en Cataluña Radio con Irene Rigau y otras personas que ahora mismo no recuerdo. Entonces, Irene Rigau dijo que a los catalanes nos había pasado lo peor que nos podía pasar y era que nos consideraran una comunidad autónoma como La Rioja. Y daba la casualidad que yo justo había venido de La Rioja, que no había estado nunca, y me pareció un lugar estupendo donde se comía muy bien. Y entonces yo le intentaba decir, bueno, ya es que somos dos comunidades autónomas exactamente igual, ¿y qué hay de malo en que te comparen con La Rioja? Y ella, o sea, pero con todo cariño me intentaba explicar, como si yo de verdad no lo entendiera, que era horrible que nos pudieran comparar con La Rioja. Entonces, ese sentimiento de superioridad que está en muchos catalanes, creo que facilitó, pues eso, dar por hecho que España era un país prácticamente tercermundista, cuando en realidad es un país donde se vive pues relativamente bien, que nadie en el mundo daba ni un duro por España, cosa que tampoco es verdad, que España era poco menos que una democracia fallida. Entonces, bueno, yo creo que mucha gente se lo creía de verdad y entonces el relato casaba muy bien y que nosotros sin ese lastre de España, pues íbamos a, no sé, a ser, bueno, los reyes, ¿no? del universo, cuando la realidad es que empezaron a pasarnos por delante comunidades autónomas como Madrid y Valencia en muchos aspectos, ¿no? Señora Sonia Sierra, no sé si sabe que acaba de dar la clave del proceso. Es Ah, eso. sí. Sí, es eso. Ah, Nos creímos superiores. Y yo creo que es eso lo que dice usted, ¿no? Yo me acuerdo una vez en una tertulia con Oriol Pujol también, no podem ser com La Rioja, ¿no? Bueno, sí. evidentemente, ¿no? Los riojanos son los riojanos y nosotros somos... Pero tampoco quiero equiparar, ya entiendo aquí que hay una tradición, ¿no? De una
nacionalidad histórica, etcétera, ¿no? Pero eso de que, en fin, de que nos creímos superiores, ¿eh? Bueno, unos evidentemente más que otros. Yo creo que hay otro factor luego que es la hispanofobia, ¿no? En cierta manera el odio. Hispanofobia a España, lo que dice usted, no, esto es España, una cosa atrasada, ¿no? Todavía van con no sé, Alfonso XII por, no sé si iba por las Urdes o no sé dónde, ¿no? Etcétera, etcétera, y tampoco es esto, ¿no? Y ya de aquí se pasó, bueno, pues una cierta evolución, ¿no? El complejo de superioridad, supremacismo, etcétera, etcétera. Claro, cuando en realidad ellos se creen esa película de la hispanofobia, cuando yo, como le digo, que mi primera formación posgrado fue de español para extranjeros y durante mucho tiempo trabajé dando clases de español para extranjeros, la realidad es que en general España es un país que gusta mucho en otros países. Tengo una amiga que trabaja haciendo libros de español para extranjeros en Alemania y ella me explicaba que ellos no paran de vender libros porque en Alemania el español les parece una lengua maravillosa y los pobres compañeros de la editorial de francés estaban desesperados porque nadie quería estudiar francés. Es decir, la imagen que ellos vendían de país atrasado, que da vergüenza prácticamente decir que eres español, no se corresponde con la realidad. Lo cual no quiere decir que no haya mil cosas para criticar de España, que yo soy muy crítica, cualquiera que vea mi Twitter lo sabe, con muchísimas cosas, pero no es verdad que España tenga esa mala imagen, es más bien todo lo contrario. Exacto. No, y además, claro, si criticas España tienes que criticar a los españoles. Es decir, la España está formada por españoles, incluso por españoles mejor que no quieren serlo, ¿no? Vascos o catalanes o una parte, ¿no? Pero el tema es ese. Y por las redes se encuentran a veces, hay una recopilación de comentarios de Oriol Junqueras, de otros dirigentes políticos. Se acordará, hubo un presentador de TV3 que luego, entre otras cosas, hundió al Reus, que dijo que estos españoles eran unos chorizos. Generalizaba también por algún caso de Claro. corrupción, que es evidente que hay, solo hace falta verlo, pero bueno, aquí son los casos de corrupción de Convergencia, creo que superaban la decena, ¿no? Sí, sí, bueno, y ahora tenemos una señora que ha sido presidenta del Parlamento con una pena de cárcel a la que seguramente van a acabar indultando, lo cual me parece fatal porque yo creo que todos somos iguales ante la ley y que el hecho de ser o haber sido político pues no te tendría que dar privilegios, y lo digo yo, que he sido diputada, pero si alguna vez hago algo ilegal, creo que el hecho de ser diputada pues no me tiene por qué salvar. Entonces, bueno, claro, aquí con la corrupción que ha habido, que es, bueno, eso hablar de los españoles como una banda de chorizos, cuando pues sí hay políticos corruptos en todas partes. Y bueno, eso es que tú al final, esto es una frase memorable de Alejandro Fernández que le dijo a Quim Torra que al final Quim Torra tiene más que ver con Alejandro Fernández que con un saltador de pértiga noruego, ¿no? Sí, Pues eso sí, también es sí. la clave. Uno de los momentos cumbres del parlamentarismo Sí, catalán. sí. Señora Sonia Sierra, no la molesto más porque acabaremos deprimidos. Vamos a cortar la entrevista aquí. Le cambio la foto esa por su primer artículo. Yo pensaba que el primero era el que había publicado en The Objective, pero veo que No, no, no. no. De hecho, el primero, ahora se lo buscaré, fue en The Huffington Post y luego después he escrito muchos. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Pues Ah, sí, estamos sí, en sí, contacto, ¿no? Cualquier novedad me lo dice y volvemos, abusando de su paciencia y de su tiempo, volvemos a hablar. Y me echa un puente con Elena Ramallo, que también me gustaría entrevistarla. sí, sí, ella bueno, encantada. Además, intentamos siempre hacer las dos las entrevistas. Toda la parte jurídica es de ella, con lo cual todo el tema jurídico pues ella lo puede explicar mucho mejor Sí, que es yo. doctora, de hecho es doctora en Derecho, ¿no? Pero viene de la Exacto. derecha, de la izquierda, del galleguismo, es gallega, ¿no? No, bueno, ella es una persona, pues como soy yo, que ha podido ir variando su voto dependiendo de las elecciones, y nosotros hemos hecho una propuesta que creo que no tiene que ver ni con ser de derechas ni con ser de izquierdas, que tiene, bueno, también creo que los términos izquierda y derecha yo creo que tendríamos ya que empezar a erradicar y cambiarlos por si estás a favor del Estado de Derecho o no. Creo que ahora mismo es la frontera, si estás a favor del Estado de Derecho o no. Entonces, no quiere decir que las dos pensemos igual y que tengamos la misma ideología, pero sí que estamos de acuerdo en que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y eso a la práctica tiene que ser así. Seguro que como usted la llaman facha. Bueno, sí, pero Ya lo he visto, ¿eh? Ya lo he visto. O sea, lo que pasa, yo que tengo más edad que usted, yo me acuerdo, claro, yo en la EGB teníamos el crucifijo ahí en la escuela, ¿no? Era escuela de curas, pero... Y costó mucho
bueno, cuando sacamos los crucifijos de las escuelas, acabamos aceptando entrar otros símbolos religiosos. Pues claro, no es lo mismo una gorra que un velo, y estoy en contra de los dos, ¿no? Quiero decir que... Ujú. Pero es verdad, sacamos los crucifijos y en cambio permitimos la entrada de otros símbolos religiosos en aras de la integración, la multiculturalidad o lo que fuese, y tampoco ha sido así. Ujú. Pues señora Sonia Sierra, muchas gracias. De nada, un saludo. La veo bien, ¿eh? Ahora que no se dedica a la política. Bueno, Sí, antes ya la veía bien, ¿eh? Pero la veo más relajada. claro, sí, 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 no, ya le digo que estuvo muy bien. Yo, el tiempo que estuve, de verdad que me entregué en cuerpo y alma, trabajaba muchísimo. De hecho, salió una vez un artículo que yo estaba entre las diputadas que más iniciativas parlamentarias había presentado. Trabajé muchísimo, lo hice con todo mi cariño, con todo mi amor, pero a mí me hace más feliz mi vida actual. Bueno, estaremos a la espera de la novela. Muchas gracias y ¿De felicidades acuerdo? de avanzadas. Chao, un saludo.